Buenas noches, banda. Hoy vamos a hablar acerca del efecto Forer, también denominado efecto Barnum. Este efecto también se le conoce como la falacia de la validación personal. En pocas palabras, o en mexicano, es cuando aceptamos las mentiras como propias. Este, este efecto lo vemos pues muy comúnmente explicado con el ejemplo de los horóscopos. O sea, siempre te dicen, es que los horóscopos estafadores y todo ese tipo de cosas, pero realmente nadie te dice cómo nos está afectando como sociedad y cómo lo utilizan los medios para crear caos en la sociedad. No te dicen cómo te afecta emocionalmente, cómo nos están pues destruyendo como familias, trayéndonos problemas que realmente no son nuestros, porque este es el punto de este efecto, que realmente nos dan cosas que no son de nosotros. Y alguien experto en hacer a la gente aceptar cosas que no eran de ellos era al quien se le atribuyó este segundo seudónimo al efecto, que era Phineas Barnum. Él tenía una frase muy especial en su circo como promoción, que él decía: tenemos algo para ti. Siempre en su show ibas a encontrar algo que era para ti, que él, o sea, que personalmente tú ibas a creer que Phineas Barnum había hecho esa parte del show especialmente para ti. Entonces esto es lo que empiezan a utilizar los grandes medios de comunicación para empezar a vender programas. Entonces, bueno, vamos un poquito más a la teoría otra vez. Este efecto se utiliza mucho usando las generalidades o la doble o las contrariedades para poderte llamar. Ustedes saben que no es difícil diferenciar a alguien, a algo conservador, de alguien muy extrovertido y amigable. Entonces, digamos, te encuentras con alguien que es algo introvertido y le dices, pues generalmente eres una persona muy seria, pero también eres extrovertido cuando es necesario. Entonces, pues vas a abarcar a la persona, va a decir, pues sí me está conociendo o algo así. Y haces todo lo contrario cuando ves a alguien más extrovertido. Pero bueno, esto es lo que se usa pues generalmente cuando vas a usar uno a uno con una persona. Pero los grandes medios de comunicación toman un entorno social y situaciones comunes para poder atraer a la audiencia. ¿Qué es esto? En América Latina, México y los lugares donde se utilizan mucho los talk shows, las telenovelas, se utiliza mucho esta situación. ¿Por qué? Porque se toman temáticas de la gente de quienes más se consume este tipo de series, que es como la clase media, la trabajadora, y que es pues en sí los que somos mayoría. Entonces se toma pues temas como el alcoholismo, drogadicción, infidelidad, últimamente ya está muy de moda los abortos y y muchas de las cosas que están en tendencia las toman y las dramatizan para que la gente tenga esa pertenencia. Pero eso conlleva que nosotros también este efecto funcione más cuando entra en juego el sesgo de la aceptación. Después vamos a hablar un poquito de estos sesgos cognitivos más a fondo, pero este sesgo de aceptación es cuando el cerebro admite una desviación y te lleva a caer en algún tipo de trampa. Entonces este efecto de que te da esa pertenencia y tú llegas a esa aceptación que tienes, esa necesidad de sentirte identificado, pues crean el ambiente perfecto para caer en este tipo de mentiras, de trampas, que te llevan a una inestabilidad y creer en ese tipo de programas que estás viendo, en esa información que te transmite la televisión. Entonces vamos a explicarlo con un ejemplo. Digamos, tenemos a doña Panchita, que es una ama de casa, no sé, tal vez tiene algunos problemas económicos y empieza a ver un programa de estos, empieza a ver que hay infidelidades, que el marido llega tarde del trabajo porque se fue a ver a su amante,
no sé, tipo de cosas en general que pues, digamos pudiera llegar a pasar. Entonces ella empieza a pensar, no, pues sí puede pasar, es algo muy común, le pasó a mi amiga, no sé, a mi prima, a la vecina. Entonces empieza a tener esta pequeña incertidumbre, se empieza como a plantar esta semilla en la mente de doña Panchita. Luego, su esposo, digamos, tuvo un imprevisto en el trabajo, no sé, se tuvo que quedar más tiempo, no pudo avisar a su esposa. Entonces él se empieza a retrasar en este tiempo en su hora de llegada. Entonces ella piensa pensar, seguro me está pasando eso, él me está engañando, se está yendo con otra, está visitando a otra mujer y empieza como a generar esa incertidumbre. Pero esta mentalidad no va solo acompañada de la incertidumbre, sino que en estas dramatizaciones la gente no tiene un tono de voz estable, sino que siempre o en la mayoría del tiempo están gritando. Siempre la presentadora les grita a las gentes que van al programa, se gritan entre ellos. Entonces empiezan a generar este ambiente de estrés que doña Panchita empieza a absorber. Entonces doña Panchita estresada, con ese sentimiento hasta de rabia que llegó a ocasionar y con esa imaginación negativa que está teniendo, pues se pone en un estado de completa agresividad. Entonces pues su esposo llega del trabajo, tal vez cansado, estresado, no sé, tuvo algún problema, llega también pues con un estado de ánimo no muy aceptable o pues no va a llegar tranquilo. Entonces la mujer le empieza a gritar, seguramente me estás engañando, estás con otra, estás en esas situaciones que ella, bueno, empieza a aventar todo lo que ella se imaginó y él enojado, ya estresado por el trabajo, por todo lo que pasó, pues también explota y genera un conflicto familiar. ¿Pero dónde se generó este conflicto? De una fantasía, de algo que vimos en un programa y le dio la entrada a aceptarlo como que era de ella. Entonces una fantasía la volvimos una realidad que nos afecta como país y como familia. Entonces esto es algo que debemos de pensar, qué es lo que estamos viendo o consumiendo por los medios de comunicación, porque también ya hay este tipo de programas en el tipo de plataformas como YouTube y todo eso con hasta 4 millones de suscriptores. Entonces esta información nos está llegando y esto lo hago para que podamos reflexionar y seamos un poco más selectivos en qué es lo que estamos viendo y cómo nos estamos alimentando mentalmente para no llegar a este tipo de problemas, porque estamos generando una realidad que no es nuestra. Y pues más adelante también vamos a hablar de esto, de qué es la realidad y cómo es que nosotros la generamos. Pero pues nos dejamos hasta aquí en el día de hoy y que nos quedemos con esta reflexión. ¿Qué es lo que estamos aceptando como nuestra realidad y cómo nos estamos describiendo a nosotros mismos? ¿Hasta qué punto somos vulnerables y hasta qué punto estamos pensando por nosotros mismos? Bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Si les gustó el video, no olviden dejar su pulgar arriba. También acepto pues todas sus opiniones en los comentarios, todas las ideas, algún tema que quieran que tratemos luego, también lo pueden dejar. Y pues me ayudarían mucho compartiendo este video. Y buenas noches a todos y muchas gracias.